Buscar formas de promocionar productos ha estado con nosotros desde los augurios de la humanidad. El marketing se tornó una indispensable herramienta para esto, pero al final seremos nosotros los que tendremos que elegir. Hola, siguiendo con nuestras clases, hoy entramos a lo que tienen que ver entre contrastar diferentes tipos de marketing, desde el marketing tradicional al marketing relacional. Se dice versus, pero en realidad no hay un versus uno contra otros. Los que nosotros vamos a ver va a ser los aspectos positivos de uno y vamos a ver los aspectos negativos de cada uno de ellos y ver de qué manera ellos en realidad se complementan. ¿Bien? Nosotros debemos iniciar sin ninguna duda que con marketing tradicional, porque funda la plataforma del concepto hacia el otro tipo de marketing. Por lo tanto, nosotros arrancamos viendo lo que era marketing tradicional. Nosotros estuvimos viendo un poco los conceptos de marketing anteriormente. Los expliqué porque justamente veía que era necesario tener ciertos fundamentos. Y la noción ya la hemos tenido en cuanto a qué tan complejo puede ser el entendimiento del marketing, ya que debemos posicionarnos en entender a la otra persona, agruparlos, ver de qué manera sectorizamos, de qué manera definimos las estrategias a través de esa sectorización que vamos a hacer y que debemos que vamos a tomar. Pero sin ninguna duda que tendremos que ver cuáles son los medios tradicionales. Nosotros, obviamente que ya los conocemos, estamos habituados a trabajar con ellos. Los medios tradicionales siempre están de la mano de lo que en los últimos años hemos estado haciendo, que tiene que ver con la publicidad relacionada en diarios, en revistas, en la televisión, en la radio, en los carteles, en los eventos, en los cines. Bueno, estamos bastante acostumbrados a recibir información sobre productos, sobre servicios en las formas tradicionales. La forma tradicional ella ha perdido cierta forma que han ido surgiendo nuevos tipos de interacción con el cliente. El marketing tradicional, originalmente, él publicitaba un producto, estaba muy enfocado en el producto. Si nosotros empezamos a ir en el tiempo, al principio, en los principios del tiempo, ya por 1960, el cliente era un dolor de cabeza. El cliente era algo que molestaba mucho porque se estaba enfocado muy en el producto. O sea, lo que importaba era el producto, pero no el cliente. Esto obviamente que a través del tiempo fue pasando, fue cambiando, se fue transformando. En cómo consumía el cliente. Después se prestó atención en qué tiempo el cliente permanecía mirando una vidriera para entender, o dentro de un local. Y en realidad esto llevó finalmente a que la gente, los expertos en marketing, se dieran cuenta que lo que era necesario era enfocarse en la persona, en el cliente, en el consumidor y no en sus acciones en sí. Eso trajo un nuevo tipo de conducta a ser estudiada. Bueno, pero vamos a quedarnos en lo que es el marketing tradicional. El marketing tradicional, como les decía, él se enfocaba básicamente en publicitar productos. ¿Bien? El marketing tradicional, si bien era consolidado en su época, recuerden que arranca con posguerras, la gente estaba ávida de consumo de ciertos productos, la industria se estaba recuperando. Entonces los productos eran muy importantes y era importante destacar las características de los productos. Si tú como consumidor lo querías o no lo querías, a mí no me importaba, porque había mucha gente ávida de productos. Había escaseado casi todo, por lo tanto ahora era necesario comprar cosas. Bueno, entonces los medios tradicionales lo que hacían eran divulgar toda la estrategia que tenían sobre el producto. Y la estructura de estos medios se fue conformando a través de este tipo de estrategia. Entonces, no había una forma clara de entender si el consumidor, la persona que estaba del otro lado, nuestro cliente, estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo con aquel producto. Entonces,
las técnicas iniciales de marketing fueron muy exitosas al momento, porque obviamente la masificación a través de la radio, de las revistas, de la televisión, anteriormente la televisión eran en los cines, anteriormente la gente iba a los cines y en los cines había publicidades, bueno, hoy sigue habiendo, pero el medio de ver publicidades eran los cines, porque la televisión era algo que no era muy popular. Que avanza la televisión, la publicidad se torna mucho más fuerte y se torna mucho más funcional. Toda la gente empieza a ver que promocionando el producto y sus características encontraban nichos de consumo. Bien, esto llevó a empresas que crecieran. Obviamente las empresas habían crecido mucho en todo ese tiempo con todo este tipo de productos, pero la verdad era que esto no fue suficiente. Había que ver de qué manera le llegábamos un poco más a los clientes. Y ahí, a través de las radios, surgieron aquellos programas en los cuales los locutores pedían que la gente se comunicara. Tampoco era una cosa muy común, porque en aquellos tiempos una llamada telefónica costaba plata. No era todo el mundo que tenía teléfono en su casa. Parece mentira para nosotros hoy en día que cualquier persona puede acceder a tener un celular, que hasta hace unos 30 y pocos años atrás, no todo el mundo tenía teléfono en su casa y las llamadas costaban caras. Entonces, tú llamar a una radio, obviamente que esta radio, cuando ella quería tener un nivel de aceptación, podía medir si el programa estaba siendo escuchado, podía medir si algún producto había llamado la atención, entonces había premiaciones. Hoy continúa siendo una herramienta de medición y sigue siendo una herramienta utilizada por las radios. Parece interesante ver que mismo con todos los podcasts que existen, las radios tradicionales siguen transmitiendo, hoy no más tanto por radio, por señal de radio, pero a través de internet. Todas las radios se han adaptado a este sistema y encuentran en ello un nicho de mercado interesantísimo. Pero el arte del marketing tradicional estaba en crear en la mente del consumidor una idea de producto ideal. Bien, y esto fue evolucionando. La televisión cada vez se tornó más creativa, buscaba impactar cada vez más con superproducciones a sus consumidores. Las empresas de marketing eran poco menos que compañías cinematográficas cuando producían publicidades a televisión. La década del 80 fue muy marcada por grandes producciones. Argentina tenía una industria de publicidad televisiva muy interesante. Uruguay fue un poco atrás de todo eso, pero el mundo entero estaba direccionado en y épicas publicidades para que en la mente del consumidor. Tanto es que a veces se alejaban hasta del producto y se concentraban en la superproducción que se había logrado. Esto tenía un contra. Y el contra era que nosotros no sabíamos si habíamos medido, teníamos cómo medir realmente si el cliente estaba viendo o no estaba viendo aquella publicidad. ¿Qué estaba siendo transmitida una publicidad, verdad? El cliente había decidido ir al baño. ¿Bien? Esa publicidad que estaba delante de nosotros ahí iba a desaparecer para el cliente. Habíamos pago una fortuna para que nuestro potencial consumidor en ese momento no lo hubiera visto. Hubo sistemas que aún siguen existiendo, que son los medidores de ranking. Hubo otro tipo de sistema en el cual se instalaba en el televisor y este televisor mandaba una señal. Interesante esto, mandaba una señal sobre qué se estaba viendo, cuándo se cambiaba el canal, marcaba todo, registraba todo, era como una base de datos. Se pedía permiso para hacer esto como consumidor y esa información le servía a las redes de televisión y obviamente a sus redes y a sus productoras de publicidad, de contenido, servía en términos de consumidores. Pero de todas formas no quería decir de que porque yo estuviera viendo un programa me daba la sensación de realmente tener que consumir un producto que lo había visto. Puedo haber visto una publicidad, encontrar que la publicidad estaba excelente, pero no me decidía o no me llegaba a llenar como para comprar ese producto. Entonces,
Lo mismo pasaba con los diarios. Yo podía publicitar, o revistas. Publicitaba algo, pero esto no definía de que el que yo viera esa publicidad me llevara a comprar, o que, aunque yo la viera, fuera un cliente. Digamos que soy una persona que no le gusta viajar y tengo mucha publicidad sobre viaje. ¿Qué interés tengo yo en que esa publicidad esté ahí? Sin embargo, la empresa publicidad estuviera ahí. Y ese fue uno de los costos. Era muy alto. El costo de la publicidad en televisión era y continúa siendo algo muy, muy, muy caro. La publicidad en revistas aún es cara. La publicidad en diarios es aún muy cara, muy cara. La publicidad en radio es un poco más barata, pero si sumamos que una empresa tiene que hacer una campaña de televisión, de radio, de revistas, el costo es altísimo y no le garantiza a la empresa la línea de ofrecimiento de productos está llegando realmente a su cliente. Ahí surgen nuevas tendencias. Surge el telemarketing, y el telemarketing surgió en dos líneas. Una de ellas era justamente la de poder percibir si aquel producto estaba llegando a un cliente. Fueron cuando iniciaron las primeras atenciones al cliente, donde el cliente, después de comprar un producto, podría llamar para o quejarse o dar sugerencias o poder, y esto daba una clara los consumidores habían adquirido un producto. Porque si digamos que vino una partida de 10.000 productos a Paysandú y yo tengo 5.000 llamadas hacia mi línea de atención al cliente, lo primero que debo hacer es: buenas tardes, ¿qué tal? Mi nombre es Guillermo, en nombre de Proa, les agradezco que hayan comunicado. ¿En qué le puedo ser útil? Bien, ¿usted de dónde está llamando? Y ahí, en ese momento, yo empezaba a alimentar mi base de datos. Cuando alimentaba mi base de datos, yo sabía que esas 5.000 llamadas habían venido de Paysandú. Quiere decir que de los 10.000 productos que fueron, 5.000 se vendieron, ¿verdad? En un periodo de tiempo, porque dependiendo de cuándo caían las llamadas, ya tenía una fecha. Cuando envié esos productos, cuando empezaron a caer las llamadas, y podía nuestro producto, ¿de qué forma? Y ahí nuevamente tenemos una medición. Yo pasé caminando por la vidriera y me pareció interesante. Muy bien. No, yo escuché en la radio. Muy bien. No, yo vi en la televisión. Y ahí empezaba a categorizar la forma en la cual este cliente había tenido contacto con mi producto. Y eso era muy, muy bueno, porque finalmente habíamos podido avanzar a tener una medición de aquello que habíamos invertido. Y podíamos comparar la inversión que habíamos hecho en publicidad, va dentro del marketing tradicional, sobre los retornos económicos que esa campaña me había dado. Esto obviamente que fue muy bueno para las empresas, pero no fue tan bueno para las empresas de marketing tradicional, que vieron que los resultados de ellos no eran satisfactorios. Vieron también que las llamadas telefónicas funcionaban. Eran algo que vendía tal vez y podrían... Y inicia una otra fase de telemarketing, que era el telemarketing de ventas. Y ese fue uno de los inicios a lo que hoy tenemos todos los días, que nos llaman a cada 5 minutos para ofrecernos algo, que no es de mucho agrado. Es un sistema en el cual no está en alta. Ha cansado, la gente no le gusta que lo invadan, y cuando te están llamando a tu casa, al inverso de cuando es la llamada de atención al cliente, en la cual yo decido llamar a la empresa, en la intimidad de mi hogar, a molestarme en un tiempo, sea lo que sea que estaba haciendo, la empresa me lo está quitando. Y no entendieron, por los números de ventas, que esto debería tener un costo al final
y llegó al momento que vivimos hoy en día, en el cual nosotros cuando recibimos una llamada a un teléfono fijo, decimos, ¡ay, deben ser estos pesados de telemarketing vendiendo algo! Bien. Y es una realidad, se tornó demasiado invasiva, demasiado pesada, una muy buena idea que sufrió un desgaste a través de los años. Si bien estamos muy cansados de telemarketing, en Uruguay es bastante reciente. Debe tener tal vez unos 12 años de existencia o 13. El telemarketing activo, que se le llama, o sea, cuando llaman para ofrecernos algo, es relativamente nuevo en Uruguay, pero obviamente que ya nos ha cansado. En Estados Unidos el telemarketing activo está en vigor desde el 70, o sea que los americanos están bastante más cansados que nosotros en el sistema de telemarketing activo. Y el telemarketing pasivo, el receptivo, el que cuando nosotros llamamos para hacer una queja, sí sigue funcionando, pero ha ocurrido, y ustedes posiblemente hayan pasado por ello, que se ha automatizado demasiado y la automatización le ha quitado personalismo a la persona que llama. Yo estoy llamando para realizar o una queja o una sugerencia y quiero ser escuchado y no quiero que una máquina pura y exclusivamente decida por mí qué es lo que estoy queriendo hacer. Por favor, por mayores informaciones digite 1. Si quiere información técnica digite 2. Si quiere esperar digite 3. Si quiere seguir esperando digite 4. Entonces, este tipo de actitudes a nosotros nos molesta mucho porque decidimos hacer una acción, si estamos para quejarnos con más razón aún, y todavía acabamos teniendo sistemas totalmente automatizados en los cuales no nos dejan explicar qué es lo que realmente nos pasa. Hay empresas que lo hacen a propósito, quieren deslindar las quejas, pero eso afecta estructuralmente a la empresa. Porque la empresa precisa de la opinión del usuario, del cliente, para administrar las acciones que debe tomar. Y marketing está entrelazado en el corazón de las empresas, ya que hoy marketing se tornó algo totalmente vinculado a la estructura de una empresa. Si una empresa no tiene acciones sociales, si una empresa hoy por hoy es una empresa que no se preocupa con el medio ambiente, si es una empresa que no se preocupa con el bienestar de sus clientes, de sus propios empleados, de su estructura, de su imagen, de su marca, de cómo se presenta, de cómo utilizan los vehículos, de cómo maneja a sus choferes, todo eso es imagen, todo eso es marketing, todo es herramientas que ayudan a divulgar la imagen de nuestra empresa. Entonces el marketing se tornó algo muy consolidado a la propia estructura de la empresa y por lo tanto una empresa que decide por propia opción no realmente escuchar a sus clientes está condenada hoy más acá, más allá, acaban sufriendo. Porque recuerden, los clientes de hoy son mucho más inquisitivos que anteriormente, entienden que son partícipes y entienden que son muy pública. Yo hoy hacer un video en YouTube, subirlo a Facebook y hacerle estragos. Si puedo documentar un error de una empresa y esta empresa no me escucha y no me da atención, lo documento, lo subo y estoy haciendo una campaña de marketing que a esa empresa le va a costar muchísimo más que si me hubiera escuchado en primera instancia. Entonces, en marketing tradicional tenemos los consolidaron el entender cómo se comportaba el cliente, lo fue agrupando, lo fue midiendo, bien, entendió que debería buscar formas de comunicarse con él, buscó los medios de comunicación que podía tener para ellos, pero entender que debería escucharlo muchísimo más. Le costó bastante eso. Eso fue uno de los puntos que tuvo en contra. Y los costos que generaba el marketing tradicional fue otro de los puntos que le golpeó muy fuerte. Hoy están cada vez más midiendo sus retornos. ¿Marketing tradicional se terminó? No, por supuesto que no. Lo hablamos en clase.
mismo las empresas más fuertes en Internet publicitan en los medios tradicionales. Vemos publicidades de ellos en YouTube, en los canales tradicionales. Vemos publicidades de Apple, vemos publicidades de Trivago, vemos publicidades de Despegar, las vemos en los medios tradicionales. O sea, siguen funcionando y siguen siendo fuertes, pero se apoyan en otras plataformas para poder tener más fuerza. Bien, entonces sobre marketing tradicional era esto lo que tenemos para ver. En clase vemos un poco más y el próximo video va a ser sobre el otro sistema. Bien, nos seguimos hablando.